Increíble. Niña implora por ayuda en un momento extraordinario y millonario revela su lado humano. Valentina temblaba de pie frente al espejo. Con solo 12 años, su reflejo le devolvía una imagen marcada por la inseguridad. La competencia del día siguiente la llenaba de ansiedad. La presión la consumía, mientras sus compañeros de clase, con sonrisas burlonas, aparecían en su mente. Eran como sombras que la rodeaban, recordándole lo pequeña que se sentía. Ellos tenían lo que ella no, confianza, recursos, y un entorno que los impulsaba a brillar. Pero Valentina tenía un sueño, anidado en su corazón, quería ser científica. Ante sus dudas, el recuerdo de su madre resonaba en su mente. El esfuerzo siempre da frutos, le había dicho tantas veces. Su madre, enfermera, había luchado y sacrificado mucho por ella y su abuelo, un agricultor sabio que la había enseñado sobre las propiedades de las plantas. En una tarde de desesperación, se refugió en la biblioteca del barrio, donde el olor a libros viejos le traía consuelo. Allí, entre páginas amarillentas, encontró un viejo expediente de su abuelo que revelaba su investigación sobre hierbas medicinales. Y en ese instante, el hálito de esperanza brotó en su corazón. Un concurso de jóvenes científicos se acercaba, y el frágil hilo de su confianza empezaba a tejerse con visos de fe. Sin embargo, sus miedos se desbordaban. La competencia prometía ser feroz, y la voz interna que susurraba no eres suficiente le hacía dudar. Las horas se deslizaban y la sombra de su madre, tras el accidente reciente, añadía peso a su carga. El dolor de verla luchar le partía el alma. Las visitas al hospital, donde su madre se aferraba a la vida en medio de máquinas que pitaban, desgastaban su espíritu. Valentina apretó los puños recordando la risa de su madre, su forma de ayudar a otros. Entonces, una noche, el golpe de la realidad la llevó a la esquina de su barrio donde tanto había visto. Sin esperarlo, sus vecinos se acercaron, ofreciendo ayuda, alimentos y palabras de aliento. Un torrente emocional la inundó. Como había percibido a sus vecinos como distantes, cuando realmente eran un refugio. Pero, a medida que se llenaba de gratitud, también brotó una nueva angustia, ¿y si no era suficiente? La noche antes del concurso, Valentina no pudo conciliar el sueño. Recordó cada rayo de esperanza y cada duda. En medio de sus sollozos, el rostro del millonario del barrio apareció en su mente. Un hombre poderoso, que siempre estaba en los periódicos, la idea del encuentro la atormentaba. La posibilidad de recibir su ayuda le llenaba de dudas. En su corazón, se enfrentaba a un dilema, aceptar la asistencia de alguien que podría cambiar su vida o mantenerse fiel a sus principios familiares. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El nuevo día brillaba, pero Valentina solo veía una neblina de incertidumbre. Sepultada en su mente, la batalla entre la ambición y la ética se tornaba apremiante. Con cada paso que daba hacia la competencia, su corazón palpitaba. En cada esquina del camino, se decía, no está sola, no está sola, pero el eco de sus inseguridades retumbaba con fuerza. La vida no solo se trataba de ganar, sino de recordar por qué había comenzado esta lucha. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que debía dar un paso adelante, y aunque su corazón pesaba como una piedra, sabía que lo que se jugaría en ese escenario iba más allá de un simple título. ¿Podría realmente ser fiel a ella misma en un mundo tan desigual?
Y así, se encontró frente al escenario, con el dilema de su vida entre manos, sin retorno posible. El escenario brillaba con luces que cegaban a Valentina, y las miradas del jurado se posaban sobre ella, pesadas como las nubes que anteceden una tormenta. En ese instante, el pesado manto de la duda se adhirió a su piel. Sin embargo, su mente comenzaba a despejarse ante la necesidad de tomar una decisión. Tenía un objetivo claro, una razón por la que había trabajado tanto, y eso le proporcionaba una chispa de valor. Con cada segundo que pasaba, los recuerdos de su madre se agolpaban en su memoria, sus manos cuidadosas al vender hierbas curativas, sus consejos sobre la perseverancia y la bondad. No era solo la medicina lo que enseñaba su madre, sino la importancia de la integridad. Esa lección reverberó en su mente mientras los murmullos del público se convirtieron en un murmullo distante. Valentina se aproximó al atril, sintiendo que al mismo tiempo estaba desnudando su alma ante un mundo que a menudo parecía hostil. Preguntó con voz firme, una voz que apenas reconocía como suya, ¿qué significa ser una verdadera científica? Esta interpelación no era solo para el jurado, era una declaración de su deseo de no rendirse, de encontrar soluciones que además de innovadoras fueran éticas. Los ojos de sus compañeros se posaban sobre ella. Algunos miraban con desprecio, otros con una mezcla de curiosidad y empatía, pero la mayoría no podían comprender el peso de su desafío, unir su pasión con su propio sentido de justicia. La tensión era palpable, el sudor le recorría la frente, pero en su interior había un bullicio de determinación. Durante su presentación, Valentina compartió la historia de su abuelo, las propiedades de las plantas que tanto le había enseñado, y cómo, a partir de su investigación, había comenzado a explorar cómo las hierbas pueden ayudar en tratamientos alternativos. Aunque algunos de los ojos del jurado se perdieron entre números y fórmulas, otros parecían captar el mensaje más profundo que ella intentaba comunicar: la ciencia debía estar al servicio de la humanidad, no solo de quien tuviera el poder para comprarla. Finalizó su exposición con una invitación: el verdadero reto era encontrar alternativas para salvar vidas que no dependieran únicamente del mercado. Cada descubrimiento debe ser una semilla de esperanza, no un arma, concluyó, disfrutando de su propia afilada claridad. Sin embargo, cuando el aplauso se desató en la sala, una parte de ella esperaba que esa reacción no fuera solo cortés, que en verdad resonara con las inquietudes de su audiencia. Mientras las luces se apagaban y el jurado deliberaba, el pensamiento del misterioso millonario regresó a su mente. Sabía que su decisión estaba a la vuelta de la esquina. Si él la buscaba, ¿qué haría? Si la ofrecía apoyo, ¿lo aceptaría? Por un lado, la oportunidad de avanzar en su carrera era tentadora; por otro, no quería convertirse en un producto del sistema que despreciaba. Afuera del auditorio, la presión no cesó. Sus compañeros la rodearon, algunos aplaudían su valentía, otros parecían burlarse de su enfoque. Una chica que solía intimidarla se acercó, su expresión confusa. ¿De verdad crees que hay un lugar para gente como nosotros en la ciencia? Valentina sintió una punzada en su interior. Esa pregunta, simple y llena de implicaciones, reflejaba un universo de dudas aún no resueltas. Mientras se alejaba de la multitud, sus pasos resonaban con un tambor de incertidumbre. ¿Acaso había encendido una chispa de esperanza, pero ahora se enfrentaba a un nuevo desafío? El camino por delante podría ser más solitario de lo que había imaginado. La voz de su madre reverberaba en sus pensamientos, burlándose de la desesperación que asomaba. El esfuerzo siempre da frutos. Pero, ¿y si él se ofrecía a plantar semillas de un tipo diferente? Valentina se sintió en un impas, la brecha entre lo que deseaba y lo que se esperaba de ella volviéndose cada vez más amplia. En su corazón, un grito de desafío resonaba más fuerte: el momento de la verdad ha llegado. ¿Sería capaz de mantenerse firme, o se dejaría llevar por la tentación del poder y la fama? El futuro estaba sombrío,
pero lo que estaba por venir le prometía más que solo un simple triunfo. Valentina caminó por las calles iluminadas de la ciudad, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. La ovación que había recibido aún vibraba en su pecho, pero el eco de la pregunta de su compañera la seguía persiguiendo. Era una pregunta que, lejos de ser retórica, desnudaba el dilema que la atormentaba: ¿había realmente un lugar en la ciencia para aquellos que no se someten a las reglas del poder? Mientras sus pasos resonaban en el pavimento, recordaba la mirada del jurado. Algunos parecieron captar su pasión, otros, apenas prestaron atención. Y en el fondo de su ser, se preguntaba si alguna vez lograría ser vista como una pionera. En su mente, la imagen de su madre, trabajando incansablemente vendiendo sus hierbas en el mercado, se superponía a su realidad. Esa figura encarnaba la perseverancia, pero, ¿podía ella ser tanto como su madre en un mundo que parecía sofisticado y frío? La duda la consumía mientras abordaba un café para despejarse. Se sentó junto a una ventana y, empapada en la luz del día, sintió como la calidez del sol inundaba su espíritu. Cada sorbo de café le permitía hacer introspección, permitiéndole ver un camino que había empezado a trazar, uno que podría descarrilarse pronto si no se mantenía firme en sus principios. El aroma del café la conectó con la esencia de la ciencia. La pasión por el descubrimiento, esa chispa que su madre había encendido en ella, ahora parecía enfrentar la realidad de la industria que podía despojarla de su propósito. Valentina tomó su teléfono, decidida a buscar información sobre el desconocido millonario que parecía estar al tanto de su presentación. ¿Qué había detrás de su oferta? ¿Acaso sus intenciones eran tan transparentes como su mirada? Sentía la presión de la inmediatez. El silencio del café se tornó opresivo, así que se armó de valor. Debo descubrir quién es, pensó, y comenzó a introducir comentarios en la barra de búsqueda. En su búsqueda, descubrió una serie de artículos, historias de beneficencia, donaciones a universidades, pero también críticas sobre su manejo en ciertos proyectos. A medida que leía, su piel se erizaba, había una línea difusa entre el apoyo genuino y la manipulación. A su lado, una mujer mayor, con cara amable, parecía fijarse en su concentración. Siento que lo que estudias es importante, pequeña, le dijo, sacándola de su trance. Valentina sonrió, agradecida por la intervención, y compartió su pasión por la medicina alternativa. Entonces, la mujer hizo un gesto que la sorprendió: a veces, nuestra verdad puede ir en contra de lo que otros esperan de nosotros. Seguir tu instinto es lo único que te guiará. Las palabras de la mujer resonaron en su centro. ¿Era realmente capaz de seguir un camino que se sintiese auténtico? Con cada pequeño desafío, la imagen de su madre resurgía, guiándola hacia la certeza de que la integridad podría ser la brújula que necesitaba. Mientras abandonaba el café, Valentina sintió que estaba en la antesala de un gran cambio. Su voz interior no solo cuestionaba su lugar en la ciencia, sino que también la instaba a definir uno propio. La incertidumbre estaba ahora mitificada por una creciente determinación. ¿Podría ser un puente entre el pensamiento ético y los deseos de la industria? Al regresar a casa, la puerta se abrió a un nuevo dilema: la inminente llegada del millonario. Un mensaje había iluminado su teléfono, y aunque el contenido era vago, el tono era intrigante. Espero que tengas un momento para discutir tu futuro, decía. Esa simple frase desató una tormenta en su interior. ¿Cuál sería el precio de su ambición? De repente, el aire parecía más pesado. Valentina sabía que la decisión estaba cerca, y que cualquier elección podría influir en el rumbo de su vida. Y aunque en su pecho ardía un fuego de ambición, se preguntaba si sería capaz de luchar por un propósito más alto sin perder de vista su esencia. Mientras caminaba hacia su habitación, una pregunta definitiva se formó en su mente: ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar por tus principios? En ese instante, la claridad emergía entre la bruma de la incertidumbre, llenándola de una nueva convicción.
Su futuro empezaba a delinearse con posibilidades, pero también con riesgos elevados. ¿Haría lo que tuviera que hacer para permanecer fiel a sí misma, o se dejaría seducir por una oportunidad que desdibujaría sus valores? Con esa creciente tensión, la verdadera aventura, el verdadero reto, comenzaba a tomar forma. Valentina cerró la puerta tras de sí con un suave clic, como si un nuevo capítulo estuviese comenzando. Sentía que no era solo su hogar lo que atravesaba, sino también un umbral hacia decisiones que definirían su vida. Más allá de sus dudas, un fervor interno comenzaba a elevarse. Su mente ya no estaba enfocada únicamente en el mensaje ambiguo del millonario. En su lugar, comenzó a contemplar su propósito. Había pasado noches de insomnio preguntándose si la medicina alternativa podría ser realmente un camino viable, una elección digna y respetada entre los grandes titanes de la ciencia. Pero eso no podía depender únicamente de la validación externa. Las palabras de la mujer en el café resonaban en su mente, retumbando como un eco. Seguir tu instinto es lo único que te guiará. Valentina se sentó en su escritorio, su espacio personal repleto de libros de medicina, notas y frascos de hierbas. Esa amalgama de conocimiento era su refugio. Mientras abría algunas páginas de un diario, reflexionó sobre sus descubrimientos. Rompió un silencio que pareció durar una eternidad. Dediquémonos a la verdad del conocimiento, no a la ambición ciega de poder, susurró en voz baja, como si al hablarlo en voz alta, pudiera materializarlo. La inminente reunión con el desconocido millonario se trataba de un enfrentamiento interno y no solo de negociación y astucia. La balanza entre lo que podría ofrecerle una vida cómoda y el riesgo de comprometerse, la mantenía en una lucha constante. Aún recordaba fragmentos de su niñez, donde minutos parecían eternos mientras su madre le enseñaba a identificar plantas medicinales, cada hoja contenía historias de sanación y respeto por el entorno. Esa sabiduría ancestral, a veces relegada en el mundo contemporáneo, podía ser su as bajo la manga. Su mente se disparó en múltiples direcciones, creando esquemas mentales de cómo podría equilibrar su idealismo con la realidad pragmática de su futuro. Tantas veces se había sentido sola en su búsqueda, pero en ese instante de claridad, quiso volver a sentarse, no solo como una estudiante, sino como una creadora. Clarificó sus pensamientos en su diario: soy más que una científica potencial, soy una innovadora en un campo olvidado. Bobo mezclar el conocimiento ancestral con la ciencia moderna. Al empezar a escribir su visión, su corazón palpitaría al ritmo de sus ambiciones. La posibilidad de construir un puente entre dos mundos completamente diferentes parecía un camino poco convencional, pero uno que podía servir como un fuerte testimonio de su integridad. Se dio cuenta de que su papel no era ser simplemente una figura en el sistema, sino una brújula que podía redirigir el enfoque del mismo. Pero las preguntas seguían asomándose, como sombras esperando que se aclarara la respuesta. ¿Su propuesta sería aceptada y la ayudaría a despegar profesionalmente? ¿O sería rechazada y desestimada como errónea e impulsiva? Aún era incierto cómo respondería el millonario, pero en lugar de sentirse abrumada, una sensación de empoderamiento comenzaba a tomar forma. La noche se adentraba, y Valentina sintió que, al menos, había dado un paso significativo hacia la definición de su nuevo yo. No había errores, solo aprendizajes que podrían ir añadiendo propiedades a la forma que tomara su camino. Mientras se unía a su parte más auténtica, el sonido de su teléfono interrumpió su inmersión. Era un mensaje del millonario, con un horario y un lugar determinado para su encuentro. Con cada palabra, el peso de la decisión volvió a alarmarla, el momento se acercaba, y con él, la inevitable prueba. Tomando una profunda respiración, Valentina se preparó para dar un paso más hacia adelante, un paso hacia lo desconocido que podría nunca desear. ¿Estaba lista para abrirse a la vulnerabilidad de lo que podría significar enfrentarse a un gigante del poder en ciencia? El futuro se sentía más incierto que nunca, pero también era un momento que podría cambiar el rumbo de su vida,
desdibujando los límites de lo que alguna vez pensó que era posible. Las posibilidades estaban ahí, pero, ¿tendría el coraje de enfrentarlas? En ese instante, la incertidumbre se presentaba de manera personal, intensamente real, a medida que Valentina platicaba con la aventura que estaba a punto de iniciar. La mañana del encuentro llegó sin aviso, como si la vida hubiera decidido jugar con el tiempo. Valentina aceleró el ritmo de su respiración mientras se preparaba. Cada prenda que elegía parecía someterse a un juicio implacable, una blusa terracota que representaba su conexión con la naturaleza, un pantalón negro que reflejaba su seriedad. No era solo una reunión de negocios, era el inicio de una batalla que iba más allá de lo económico y ponía en juego su integridad y creatividad. En el taxi hacia el lujoso restaurante, los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Cómo podría demostrar el valor de su visión? ¿Cómo justificar la mezcla de la medicina alternativa y la ciencia moderna ante un hombre que probablemente se había formado entre los más altos estándares de la racionalidad científica? Esa sensación de resistencia, como un músculo que se estira más allá de su límite, estaba muy presente. Mientras se detenía frente al elegante edificio, el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Sus pies pesaban, pero su determinación se convertía lentamente en un aliado silencioso. En la entrada, un recepcionista la saludó con indiferencia, como si su presencia no importara en el vasto lenguaje de los negocios. Sin embargo, en su interior, Valentina sabía que este día marcaba el momento en que podía reivindicar no solo su camino profesional, sino también la esencia de lo que creía. Al ingresar al reservado donde se encontraría con el millonario, notó que el ambiente era una mezcla de opulencia y frialdad. Se sentó en la mesa y, en ese instante, un hombre de edad madura con un porte imponente entró. La sonrisa en su rostro era poco más que una curvatura de labios, un reflejo de lo que podría ser una mente astuta dispuesta a evaluar cada detalle. Valentina, un placer conocerte, dijo, con un tono que delataba la estricta formación gerencial, pero que despertaba curiosidad. Sin embargo, más allá de las palabras, Valentina se sintió perdida por un momento en su mirada. Había inteligencia, pero también había pasión en su mirada, algo que no esperaba encontrar en una figura así. Mientras ambos intercambiaban pleasanterías, Valentina se esforzó por mantener la calma. Recordó la sabiduría de su madre y, sin darse cuenta, comenzó a construir la narrativa mental de su propuesta. Las palabras fluyeron de su boca con fervor como si intentaran liberarse de un tronco obstinado. Habló de hierbas y remedios, de cómo ciertas prácticas ancestrales podían ser incorporadas en la medicina moderna. A medida que sus ideas se desplegaban, la confianza comenzaba a enraizarse en su espíritu, aunque el millonario fruncía el ceño en intensas reflexiones. ¿No crees que lo que propones es un salto peligroso?, preguntó el millonario, su tono cuestionador marcando una frontera en la conversación. Era la confrontación que Valentina había temido. Su mente se lanzó a 1000 por hora buscando la respuesta correcta. Lo que parece peligroso es ignorar el vasto conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de los siglos. La medicina moderna, si bien es asombrosa, a veces olvida lo que ya sabemos. Me gustaría ser parte de un nuevo enfoque, replicó Valentina, el corazón latiendo con fuerza al escuchar sus propias palabras resonando como un eco. El hombre se quedó en silencio, observándola con aquel matiz que podría definir el curso de su futuro. Algo en su postura había cambiado de forma sutil, pero palpable. ¿Había logrado mover un poco sus estructuras internas? Sin embargo, la incertidumbre regresó con fuerza. La conversación continuó, pero cada palabra era un acto de equilibrio. Valentina no solo argumentaba en favor de su propuesta, también defendía su esencia. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, se estaba sumergiendo en un duelo no solo por su futuro profesional, sino por su identidad. En el intercambio de ideas, ella buscaba no solo ser escuchada, sino comprendida. Al final de la reunión,
Valentina sintió el sabor agridulce de la experiencia. Había plantado la semilla. ¿Pero era suficiente para que floreciera? La mirada del millonario indicaba que el camino estaba aún repleto de incertidumbres y que la batalla estaba lejos de haber concluido. Mientras se alejaba del restaurante, el ruido de la ciudad se desvanecía en su mente. ¿Qué decisiones tomaría a continuación? Estaba más cerca de su sueño, pero también había despertado a una nueva realidad, una en la que sus creencias y su valor serían puestos a prueba. La pregunta pesaba en su pecho: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para hacer realidad su visión? Justo al llegar a su casa, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje del millonario, y su contenido, inesperadamente, prometía abrir nuevas puertas. ¿Sería la oportunidad que Valentina necesitaba para testear la verdadera fuerza de su convicción? Valentina no podía creer lo que estaba leyendo en la pantalla de su teléfono. El mensaje del millonario no solo era una respuesta positiva a su propuesta, sino que también contenía una invitación a una próxima reunión. La sensación de incredulidad fue rápidamente absorbida por una marea de determinación. Esto podía ser el punto de inflexión en su carrera, la versión de su futuro que había soñado por tanto tiempo. Sin embargo, la emoción le dio paso a la ansiedad. ¿Y si la siguiente reunión era aún más desafiante? Se encontró en un mar de pensamientos contradictorios. La posibilidad de ser corresponsable de un enfoque nuevo en la medicina le hacía palpitar el corazón, pero el temor a ser juzgada, a que su visión fuera descalificada nuevamente, la mantenía en un ciclo de dudas. Decidió que era crucial prepararse. Se sumergió en libros y artículos, buscando evidencia y estudios que respaldaran sus ideas. Mientras revisaba sus apuntes, comprendió que la medicina alternativa no era solo una moda pasajera, sino una práctica respaldada por siglos de conocimiento. Se preguntó cómo había llegado hasta aquí, cómo cada experiencia previa había sido un paso hacia este momento delicado. Cada noche, tras sus investigaciones, se enfrentaba a su espejo. Practicaba su discurso no solo para sonar convincente, sino para reforzar su propia confianza. Se decía que su visión no solo era válida, sino necesaria. Comenzaba a entender que se trataba de romper con el acceso simplista que a menudo se tenía sobre el conocimiento médico. Hablar de su propuesta se convertía en un mantra que la fortalecía. La fecha de la nueva reunión se acercaba. La noche anterior, Valentina no podía dormir. Su mente se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos sobre cómo podría cambiar la mente del millonario cuando la reunión llegara. Cada posible pregunta que él podría hacer la empujaba a una mayor preparación. ¿Cómo defendería su propuesta si él la atacaba? ¿Qué argumentos serían lo suficientemente fuertes? Finalmente, el día llegó y, aún bajo la cortina de ansiedad, encontró un centro de calma. Se vistió con una blusa que resaltaba su empoderamiento y unos pantalones que le otorgaban una sensación de seguridad. Hoy es el día en el que las cosas pueden cambiar, pensó mientras se dirigía al lugar acordado. Cuando Valentina entró en el salón, ya lo había imaginado muchas veces antes, cada detalle del ambiente parecía resonar con ella, el lujo del lugar, el murmullo de otras mesas, y, sobre todo, la intensa mirada del millonario que la esperaba. Había en él algo distinto, un signo de expectación que parecía indicar que también él había hecho su trabajo. La conversación comenzó con amabilidad, pero rápidamente se tornó más profunda. El millonario había realizado su propia investigación y planteó preguntas sofisticadas que desafiaban los cimientos de la propuesta de Valentina. Cada pregunta lo llevaba a un nuevo ángulo, y ella sentía que la tensión se elevaba. La energía del salón se volvió un campo de batalla, donde no solo se libraba una disputa profesional, sino que también se jugaba la defensa de su identidad. En un momento crítico, él lanzó una afirmación: la biomedicina siempre se ha basado en una ciencia precisa y comprobada. ¿No crees que tu propuesta es simplemente una ilusión romántica?
Las palabras resonaron como un eco en su mente, la señal de que debía ser más que una simple defensora de sus ideas. Valentina tomó un respiro profundo. Lo que veo como una ilusión romántica es, en realidad, una oportunidad para rehumanizar la medicina. La ciencia y la tradición pueden coexistir, ofreciendo soluciones más integrales. Se dio cuenta de que en sus palabras había una chispa de rebeldía, impulso que no solo buscaba convencer, sino también desafiar la visión limitada que muchos tenían. Mientras la conversación continuaba, Valentina percibió que la batalla no era solo por su propuesta. Era por un nuevo paradigma, uno donde el conocimiento antiguo y la innovación moderna pudieran entrelazarse para enriquecer la salud humana. Pero, mientras se aferraba a esa convicción, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿habría formas de unir fuerzas con él, o se convertirá en un obstáculo en su camino? Valentina sabía que este encuentro era solo el principio. Justo cuando pensaba que había encontrado su camino, el millonario dejó caer una bomba. Si inviertes aquí, te pediré que abandones parte de tu identidad. ¿Estás dispuesta a eso? La frase se convirtió en un jarrón de agua helada, obligándola a cuestionar cómo mediría su éxito en el futuro. La decisión estaba ante ella, y el verdadero reto apenas comenzaba. Valentina sintió un nudo en el estómago. Las palabras del millonario resonaban en su mente como un tambor implacable. Abandonar parte de su identidad, esa esencia que había cultivado con tanto esfuerzo, sonaba no solo arriesgado, sino devastador. En ese instante, la sala pareció encogerse, los murmullos a su alrededor se desdibujaron, y solo existía ella y esa inesperada oferta. La visión de su futuro la miraba fijamente, desafiándola a elegir entre la seguridad y la autenticidad. ¿Qué significa eso exactamente?, respondió, su voz temblaba levemente, pero ella se obligó a mantener el control. Cada palabra era un escalón en esta escalera emocional. Debía aclarar el significado detrás de esa propuesta. El millonario sonrió, como si se sintiera en su territorio, disfrutando este juego verbal. Lo que propongo es una alianza significativa y, a menudo, se requiere ceder algo para ganar mucho más a cambio. Pero eso es algo que deberías considerar. Después de todo, la medicina es un campo implacable, afirmó con una mirada penetrante. Valentina sintió cómo su mente se llenaba de imágenes de todo lo que había construido. Sus años de estudio, la lucha por ser escuchada y la pasión que había puesto en su propuesta. ¿Podría realmente dejar eso a un lado por una oportunidad que parecía tan tentadora pero tan peligrosa? ¿Y si, en lugar de perder mi identidad, encontramos una manera de fusionar nuestras visiones? Podríamos crear un modelo que no solo retenga lo mejor de ambos mundos, sino que también inspire a otros, sugirió, sintiendo cómo sus palabras comenzaban a tomar forma, un nuevo camino se dibujaba en su mente. El millonario arqueó una ceja, intrigado. Esa es, sin duda, una postura valiente. Pero el mundo de los negocios no siempre se basa en ideales. A veces, es una cuestión de sacrificios pragmáticos. Valentina se sintió desestabilizada, pero también impulsada. En esos momentos de incertidumbre, la duda la había perseguido, cuestionando su capacidad para navegar por corrientes tan turbulentas. Pero ahora, algo había cambiado. Una chispa de desafío se encendió dentro de ella. Este no era solo un fin, sino una posibilidad de reinventarse, un momento perfecto para solidificar su compromiso con su visión. Si podemos diseñar un enfoque que no implique sacrificar lo fundamental de mi propuesta, seré capaz de avanzar, respondió con determinación. No busco solo una oportunidad, anhelo crear un impacto real en la vida de otras personas, una medicina que integre mente y cuerpo, que valide alternativas y no las estigmatice. Ambos se miraron, y en ese juego de miradas, Valentina sintió que había despertado un interés genuino. La tensión cambió levemente, como si, de repente, comenzaran a danzar en la misma melodía.
¿Podría realmente haber una forma de aliarlos, de atraer su atención hacia lo que la había motivado desde el principio? La conversación continuó durante un tiempo prolongado, ambos lanzando ideas. En cada postura que Valentina defendía, se sentía más segura, más empoderada. El desafío del millonario se convirtió en una plataforma desde la cual podía proyectar su visión. Pero había algo más, el trasfondo de su relación se sentía como una carrera de fondo. Las dudas persistían en su mente y cada vez que su sentido del miedo la alcanzaba se reafirmaba en su compromiso. Al final de la reunión, después de discutir alternativas sobre cómo podrían colaborar, el millonario se inclinó hacia ella, su voz cargada de una mezcla de respeto y desafío. Valentina, tienes un fuego en ti que es raro encontrar. No te asustes si un curso inesperado se presenta en tu camino, a veces, el éxito requiere que abramos puertas que preferiríamos mantener cerradas. Valentina salió del restaurante con una mezcla de sensaciones, el orgullo de haberse defendido y la inquietud de lo que vendría. Sabía que un cambio estaba por llegar, su camino podría incluir decisiones que nunca había anticipado. Pero, ¿era esa la ruta correcta para ella? ¿Podría realmente encontrar un equilibrio entre su esencia y las exigencias del campo en el que deseaba dejar su huella? Mientras se adentraba en la noche, pensó que lo que había comenzado como una reunión podría ser nada menos que la antesala de un viaje desafiante. Las sombras de su futuro se entrelazaban con la posibilidad de un nuevo inicio, y una pregunta persistía en su mente: ¿podría convertirse en la líder que el mundo necesitaba, sin renunciar a su verdad? Valentina dejó atrás el restaurante, y a cada paso en la acera, la brisa fresca de la noche se sentía como un recordatorio de su determinación. La ciudad vibraba con luz y ruido, una metáfora de las oportunidades y dilemas que le aguardaban. Las palabras del millonario aún resonaban en su mente, agregando un peso inesperado a su propia existencia. Reflexionó sobre su identidad y su deseo de trascender en un mundo que muchas veces se inclinaba hacia la convencionalidad. La noche siguiente, se despertó con un renovado sentido de propósito. Tenía que prepararse. Decidió dedicar esa jornada a investigar más sobre el millonario. Sabía que entendiendo su trayectoria podría forjar una estrategia más contundente. Comenzó a esbozar un plan para su próxima reunión, un conjunto de ideas que podrían crear un puente entre sus dos mundos. Mientras leía, descubrió un artículo sobre el millonario que revelaba su participación en proyectos filantrópicos, especialmente aquellos relacionados con la salud mental. La conexión fue inmediata. Esa era la propuesta que podría enamorarlo, un modelo que uniera no solo la medicina convencional y terapias alternativas, sino que también incorporara elementos de psicología que él ya apoyaba. Valentina pasó horas diseñando una presentación que incluía gráficos, ejemplos de casos exitosos y testimonios de quienes habían encontrado sanación en la fusión de ambos enfoques. El poder de su propuesta se volvía más claro. No se trataba solo de comprometerse, se trataba de construir algo nuevo, algo que pudiera resonar con su visión y, al mismo tiempo, reflejar su esencia. Por primera vez en semanas, se sintió ligera mientras compartía sus ideas con colegas, personas con las que había luchado y crecido profesionalmente. Al compartir su presentación, recibió elogios, pero también críticas constructivas que la empujaron a fortalecer su argumento. Sus compañeros la instaron a enfatizar los beneficios medibles no solo en la salud, sino también en la satisfacción de los pacientes. Era una revelación para Valentina, esto no era una lucha entre autenticidad y pragmatismo, podía mezclar ambas. A medida que se acercaba a la reunión, Valentina notó que la confianza crecía en ella. Se tomó el tiempo para practicar su presentación frente a un espejo, ajustando su postura y el tono de su voz. Para su sorpresa, no solo estaba presentando una idea, estaba defendiendo un cambio. Cada palabra se sentía como un ladrillo que construía una nueva fortaleza en la que podría habitar sin renunciar a su verdad. Al llegar al encuentro, el clima era más tenso que la última vez.
Valentina respiró hondo y recordó los rostros de sus colegas que la habían apoyado. Entró en la sala convencida de que esta vez sería diferente. A pesar de la presión, una chispa de emoción se encendió en su interior, luchando contra las dudas que antes la habían paralizado. Sentándose frente al millonario, lo miró a los ojos y sintió una conexión casi palpable. Cada palabra que expresó sobre su propuesta resonaba con claridad y confianza. Habló de su visión de una medicina integral, con un enfoque en la salud mental que el millonario admiraba. Cuando terminó, se encontró en un silencio en la sala. Las miradas en ella eran de asombro e interés. Esto es más que un proyecto, es una revolución en cómo entendemos la sanación, dijo, convencida. El millonario la observaba intensamente, sus ojos entrecerrados, y por un instante, Valentina pensó que podía ver chispas de posible aprobación. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, él se inclinó hacia adelante. Valentina, esta es una propuesta audaz. Pero habrá fuerza de resistencia. ¿Estás lista para enfrentar las críticas que vendrán cuando intentes poner esto en marcha? La pregunta lo cortó en dos. La tensión aumentó, y con ella la necesidad de decidir su próximo paso. ¿Está lista para luchar por lo que cree?, resonaba en su mente mientras contemplaba los desafíos que se avecinaban. En ese preciso momento, se dio cuenta de que si quería cambiar el mundo, tendría que estar dispuesta a desafiar no solo a otros, sino también a sí misma. ¿Listo o no? Aquí voy, pensó mientras su mirada se endurecía. La batalla apenas comenzaba, y el mundo que deseaba transformar no se lo iba a poner fácil. Como el eco de su decisión resonaba en el aire cargado, una pregunta final le surgió a la mente: ¿sería capaz de sostener su esencia cuando las primeras críticas atacaran? Valentina no podía evitar que la inquietud se instalara en su pecho al regresar a casa tras aquella tensa reunión. Las palabras del millonario se repetían en su mente como un mantra inquietante. Miedo. Críticas. ¿Realmente estaba dispuesta a afrontar lo que eso significaba? La bruma de dudas titilaba en su conciencia, pero en su interior había algo más fuerte dispuesto a aflorar, una chispa de determinación. Al día siguiente, se sumergió en su trabajo en el hospital. Sus responsabilidades parecían insignificantes comparadas con el camino que deseaba forjar. Sin embargo, cada paciente que atendía se convertía en un recordatorio del impacto que su visión podía tener. Al final del turno, cuando la última luz del día se desvanecía en el horizonte, encontró a uno de sus pacientes, Marcos, un niño ordenado y tímido que había comenzado a abrirse a ella. La llegada de su risa incitó la creación de ese vínculo genuino que a veces parecía tan elusivo. ¿Cómo te sientes hoy, Marcos?, le preguntó Valentina mientras dibujaban juntos. Más feliz, doctora. Antes, todo era gris. Ahora, mi mente se siente como un arco iris. ¿Puede ser que me esté sanando? La expresión de esperanza en el rostro del pequeño la conmovía. Era un recordatorio tangible de por qué su nueva propuesta importaba. Con esa imagen fresca en su mente y el eco de las palabras del millonario aún resonando, Valentina decidió que debía encontrar una estrategia de defensa sólida que anticipara la resistencia que, sin duda, enfrentaría. Comenzó a trazar esas críticas anticipadas que podría recibir y cómo respondería a cada una de ellas. Esto se convirtió en su mantra: no solo era una defensora de una visión, sino una guerrera que no se dejaría doblegar. En las semanas que siguieron, sus días se llenaron de acción. No solo escribía, sino que comenzaba a conectar con colegas influyentes dispuestos a abrazar su visión, aquellos que habían sentido el mismo llamado, que comprendían la necesidad de integrar diferentes dimensiones de la sanación. Sus redes comenzaron a extenderse como una tela de araña, y cada nueva conexión alimentaba su fuego interno. Sin embargo, así como crecía su red de apoyo, también ardía la ansiedad. Su mente se debatía entre la posibilidad de un futuro brillante y el temor a los fracasos.
En una conversación con un viejo mentor, este compartió una revelación inesperada: Valentina, la crítica, cuando es sincera, puede ser tu mejor maestra. Escucha, aprende y luego decide qué adoptar y qué rechazar. Decidida a dar el siguiente paso, Valentina entendió que no podía permitir que el miedo al juicio la frenara. Se dedicó a preparar un segundo encuentro con el millonario, esta vez no solo con su presentación, sino con un argumento todavía más convincente: los nombres y rostros de pacientes a los que su propuesta ya había beneficiado, historias que ella podía compartir de primera mano. El día de la presentación, al entrar a la sala, sentía mariposas revoloteando en su estómago. Con cada paso que daba, el ruido de sus preocupaciones se desvanecía, dejando solo la pulsante emoción por lo que estaba a punto de ofrecer. A medida que se acercaba al estrado, la presión se transformaba en combustible. Hoy, comenzó, les traigo algo más que cifras y teorías. Les traigo historias de vida, de bienestar, de sanación real. Esto no es una simple idea, es una revolución que no puede esperar. Estoy preparada para recibir lo que venga, porque sé que esto puede cambiar vidas. Mientras hablaba, notó que su pasión reverberaba entre los presentes, y para su sorpresa, el millonario tenía una mirada distinta en su rostro, una mezcla de asombro y curiosidad. El silencio que siguió a su presentación era casi palpable. Pero a medida que su corazón latía frenéticamente, Valentina no podía evitar preguntarse: ¿sería suficiente? Esa noche se retiró con una sensación agria en la boca, la preocupación invadiendo sus pensamientos. Había creado una propuesta capaz de transformar el sistema, pero el precio a pagar por su ambición podría ser más alto de lo que imaginaba. Al contemplar el reflejo de su propio rostro en el espejo, una pregunta emergió con fuerza: ¿qué clase de líder estaba dispuesta a ser? ¿Un titubeo en el camino hacia la gloria o una figura resiliente que aprende de las adversidades? Las dudas se arremolinaban en su mente, pero un impulso firme la llevó hacia su computadora esa noche. Empezó a buscar foros y plataformas donde pudiera compartir su propuesta, un escenario donde su voz pudiera resonar más allá de unas cuantas paredes. Pero, mientras tecleaba, una notificación surgió en su pantalla: un mensaje del millonario. Sus manos se detuvieron en seco, su corazón se aceleró. Era un mensaje corto pero que podría cambiarlo todo: hablemos. Te necesito en un evento que cambiará la percepción de la salud mental. Y así, la incertidumbre de la noche anterior se transformó en el presagio de un nuevo comienzo. ¿Qué oportunidades escondería esa conversación? ¿Estaba lista para la exposición pública que podría cambiar el rumbo de su vida profesional? Valentina se sentó frente a su computadora, incapaz de apartar la mirada del mensaje que iluminaba la pantalla. La tensión en su pecho se mezcló con una chispa de emoción: esa simple invitación podría ser el umbral que había estado esperando. ¿Era este el momento que cambiaría el curso de sus aspiraciones? Con cada latido, reflexionó sobre cuál era el verdadero significado de su propuesta. Se trataba de mucho más que medicina alternativa, era un acto de valentía. Buscaría revelar cómo la unión de la sabiduría ancestral y la ciencia contemporánea podría brindar a las personas lo que realmente necesitaban: esperanza y sanar sus cuerpos y mentes. El siguiente encuentro con el millonario se sintió, inicialmente, como una bendición, o más bien, un examen que provocaba un auténtico despliegue de nervios. La invitación a ser parte de un evento significaba una visibilidad inesperada, pero también una inmensa presión por demostrar que su visión era válida, convincente y necesaria. Cuando llegó el día del evento, el aire estaba impregnado de una mezcla de incertidumbre y entusiasmo. Valentina se vistió con una blusa que simbolizaba sus raíces: quería que su madre estuviera con ella en espíritu, como un faro de integridad y sabiduría. El camino hacia el lugar del evento se sintió eterno, una serie de pasos hacia lo desconocido. Al llegar, el bullicio de los asistentes creaba una atmósfera vibrante. Valentina se movió entre la multitud, sintiendo cómo las miradas se posaban en ella.
En su corazón, entendía que una parte de esta realidad podría ser intimidatoria, pero su convicción de hacer un cambio siempre había sido más fuerte que la adversidad. Finalmente, se encontró cara a cara con el millonario. Gracias por aceptar la invitación, dijo él, esbozando una sonrisa que evidenciaba un genuino interés. Valentina le devolvió la sonrisa, alimentando ese hilo de conexión que se había tejido en su visión compartida. La conversación fluía con naturalidad, él hizo preguntas perspicaces sobre su propuesta y Valentina se sentía cada vez más segura de sus respuestas. Cuando dio su discurso, la sala guardaba un silencio reverente. Con cada palabra, la confianza en su propia voz se solidificaba. Relató historias de pacientes como Marcos, quien había encontrado su arcoíris en medio de la tormenta de enfermedades. Habló de la importancia de la salud mental y la necesidad de verla como una prioridad, no como un lujo. Valentina compartió su sueño de crear un modelo de medicina que no solo curara el cuerpo, sino también el alma. A medida que el discurso avanzaba, las reacciones del público eran también un reflejo de su propio compromiso. Los rostros de sus compañeros resonaban con asombro, sus murmullos se volvían aplausos luego del final de su intervención. Valentina sintió que el aplauso no solo celebraba su trabajo, sino que también validaba su lucha por ser escuchada en un mundo que a menudo ignoraba el poder de la medicina alternativa. Cuando concluyó, el millonario se acercó con una sonrisa genuina, un brillo en su mirada que delataba un enterecimiento profundo. Tienes una luz única, Valentina. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. Tu voz necesita ser amplificada. Concluyó extendiendo la mano, y Valentina sintió que ese simple gesto no solo ofrecía un trabajo, sino un pacto hacia un futuro que estaba comenzando a consolidarse. Su propuesta no solo resonaba en el corazón de un millonario influyente, se estaba convirtiendo en un movimiento. Valentina no había solo conquistado un espacio en una sala de persona, había reclamado su lugar en la conversación sobre la salud. En un instante de revelación, comprendió que su arduo trabajo no era en vano, que el esfuerzo realmente da frutos, tal como le decía su madre. Había transformado sus inseguridades en fuerza, su ambición se convertía en acción. El enigma que perseguía su mente se disolvió en una realidad tangible de reconocimiento, empoderamiento y posibilidad. Todo lo que había enfrentado había forjado a la científica que siempre había anhelado ser. Valentina regresó a casa esa noche con más que un nuevo trabajo. Llevaba consigo el vívido eco de su dedicación, la energía de muchas voces resonando en su mente y la certeza de que estaba en el camino correcto. Mientras se acomodaba en su cama, una sonrisa satisfactoria emergió en su rostro. Había cruzado las puertas del miedo y la duda. Ahora estaba lista para enfrentar el futuro con confianza. A partir de ese momento, Valentina no solo se convertiría en una líder en la medicina, demostraría que ser fiel a uno mismo puede transformar no solo una carrera, sino vidas enteras. Valentina había alcanzado la meta que siempre había deseado. Había demostrado que la integración de conocimiento ancestral con el científico era posible. Con su pasión brillando intensamente, sé que estaba lista para dar el siguiente paso en una travesía que aún se expandía ante ella, y no solo en su camino profesional, sino también en su historia personal. Si este relato de superación ha resonado contigo, no esperes ni un segundo más para suscribirte ahora a nuestro canal y ser parte de esta comunidad. Cada suscripción es un paso más hacia la creación de más historias inspiradoras que te motivarán a alcanzar tus metas. Deja un me gusta ahora. Al hacerlo, ayudas a alimentar el algoritmo y a que más personas puedan descubrir estas emocionantes historias. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el viaje de Valentina. Queremos saber qué piensas sobre su transformación. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Cada acción cuenta en la creación de contenido que resuena con la lucha y el triunfo personal.